a la epístola a los Romanos. Vamos a leer del capítulo 1, del versículo 18 hasta el 32, un texto un poco largo, pero que necesitamos leerlo y desglosarlo en esta mañana para comprender. Yo sé que la mayoría de ustedes ha escuchado acerca del tema de la idolatría. Llevo una semana, Romanos 1, 18 al 32. Llevo una semana viendo videos, buscando material, leyendo la Biblia, y me he dado cuenta que la iglesia tiene que recibir renovación en su conocimiento, porque las tinieblas lo están haciendo. Una vez vi un documental que hablaba acerca de los virus, de las bacterias, y no sé si todas las bacterias o ese día estaban hablando de una en particular, pero el narrador del documental decía que hay bacterias que van evolucionando, de tal manera que la medicina con la cual son tratadas hoy, es posible que en el futuro ya esa medicina no sirva, porque hay bacterias, no sé si todas, pero hay bacterias que se van acomodando, si podemos decirlo de esa manera, de tal manera que la medicina que las contrarresta más tarde ya no tiene efecto. Y Dios me ha ayudado a entender que esa es una de las estrategias de los espíritus de error y de doctrinas de demonios. Ellos, en la medida en que la iglesia va recibiendo revelación, van acomodando sus doctrinas falsas para mantener su mentira reinando en el mundo. Pero damos gracias a Dios que la verdad es justificada por sus hijos. No importa las tinieblas que hayan en el mundo, los que son hijos de la luz justifican la luz. Así que aquellos que Dios ha escogido para salvación conocen cuál es la verdad. Entonces vamos a leer primeramente esos versículos del 18 al 32 y luego de manera expositiva vamos a ir compartiendo cada uno de ellos de principio al final. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Romanos 1, 18, 32 bajo el tema de la idolatría, principal culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Diga conmigo, el idólatra no tiene excusa. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuidado, predicadores, con esta cascarita de banano. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, esa es la respuesta de Dios, por lo cual también Dios los entregó. ¿Quién los entregó? ¿A qué los entregó? Dice, a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Diga conmigo, hay un uso de la mujer que va en contra de la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, enfermedades venéreas, sida, etcétera. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Diga conmigo, hay prácticas de los hombres que no les convienen a ellos mismos. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y termina con este versículo: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, no son ignorantes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, ¿qué cosa? La idolatría con sus derivaciones. Los que practican tales cosas son dignos de vida eterna, de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando el autor de este documento a los romanos se propone demostrar la culpabilidad del ser humano, ya que su propósito principal era introducir el plan de salvación, era necesario que antes de hablar de ello, el autor demostrara que el hombre necesita ser salvo por Dios. Y al hablar acerca de la culpabilidad de toda la humanidad, habiendo muchos pecados que la humanidad ha cometido, él utiliza uno de los más grandes errores del hombre, y que, como lo vamos a ver, fácilmente lo podemos tener como la raíz de toda la problemática que vive la humanidad. Al hablar de la culpabilidad del hombre, el autor nos habla acerca de la idolatría. No voy a hablarles del significado, porque quisiera someterme al orden de este texto. Más tarde usted va a encontrar un versículo donde usted va a aprender cuál es el significado bíblico del término idolatría, para que usted pueda contrarrestar a aquellos que defienden
el utilizar ídolos, el utilizar imágenes en la práctica religiosa. Como les dije al principio, se han actualizado, han evolucionado, como lo dice la misma palabra, son astutos en las artimañas del error. Pero sabemos que la verdad liberta al ser humano. Lo primero que dice el texto que nos ocupa en esta mañana, quisiera que mantuvieras tu Biblia abierta, porque es un mensaje expositivo. Dice, porque la ira de Dios, diga conmigo, Dios se aira. Repita conmigo, Dios se enoja. Diga conmigo, la ira de Dios se inflama. Entonces, encabezamos esta enseñanza aprendiendo que Dios siente profunda ira. Dios se enoja en demasía. ¿Contra quién? Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Avivamiento, si hay algo que inflama la ira de Dios, si hay algo que enciende el enojo de nuestro Creador, es los hombres que impiden que se conozca la verdad. Cuando una doctrina, cuando una religión, no importa cómo se llame, incluso dentro de la misma iglesia cristiana, si alguien considera que la verdad de Dios es despreciable, si alguien no le da a la verdad de Dios el valor que merece, y trata de ocultar la verdad para enseñar la mentira, esa persona se convierte en el objeto del juicio, de la ira, del enojo, de la rabia de Jehová de los ejércitos. Cosa horrenda es caer en las manos del Dios vivo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y de la misma manera como el amor de Dios lo llevó a morir por nosotros en la cruz del Calvario, el mismo Cristo que murió por nosotros muy pronto viene a juzgar al ser humano. Y debemos temer, porque nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él no comulga, Él no aprueba a una persona, a una organización, a una doctrina, a una religión, llámese como se quiera llamar, tenga los años que tenga en funcionamiento, no importa la envergadura que tenga a nivel mundial, no importa la influencia que tenga sobre los gobiernos de la tierra. Dios se enoja desde el cielo contra todo aquel que esconde la verdad para enseñar la mentira. ¿Estamos de acuerdo? La persona que practica la idolatría no tiene excusa delante de Dios, porque el idólatra sabe que Dios existe. El idólatra conoce la realidad de un Dios vivo. Por eso sigue diciendo la palabra, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? Diga conmigo, Dios es invisible. Diga conmigo, las cosas de Dios son invisibles. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En aquel tiempo, hoy usted puede escuchar a los que practican la idolatría y los que la enseñan, y usted se impresiona.
hablan de libros de la Biblia, capítulos, versículos, de la historia de la iglesia, de quién la fundó, de quién es la verdadera iglesia. Y ellos aquí, mientras confrontan a los cristianos que adoramos en espíritu y en verdad, ellos se excusan. Pero cuando llegue el juicio del trono blanco, donde van a comparecer todos los pecadores, donde van a comparecer los perdidos, no la iglesia comparece ante el tribunal de Cristo. Los inconversos comparecen ante el gran trono blanco. Conozcamos doctrina. No va a haber excusa para el idólatra ese día. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo, Dios se ha esforzado para darse a conocer al ser humano. Dios es invisible. A Dios yo no lo puedo ver. Pero cuando yo veo la creación me testifica de que existe un Dios en los cielos. Aleluya. ¿Qué hace que el sol no se caiga del lugar donde está suspendido? ¿Qué hace que la tierra dé vueltas sobre su propio eje y dé vueltas alrededor del sol de manera sincronizada? ¿Qué sostiene a los planetas que dan vueltas alrededor del sol? ¿Por qué el sol no destruye con su calor la tierra? ¿Por qué la intensidad del calor del sol es la necesaria para que haya vida en el planeta Tierra? ¿Qué hace que el mar no tape completamente los continentes y nos ahoguemos? ¿Quién forma los huesos del bebé en el vientre de la madre? ¿Quién sostiene esa vida durante 9 meses? ¿Quién le enseña al bebé que tiene que salir por las partes genitales de la mujer en el parto? Y cuando nace, ¿por qué el niño que nunca había utilizado sus pulmones por primera vez sabe que tiene que llorar para expandir sus pulmones y recibir el oxígeno de la atmósfera? ¿Quién le enseña a un bebé que la comida del bebé está en el pecho de su mamá? ¿Quién le enseñó a mamar el seno de la madre? Todas esas cosas, y son pequeñas. Si nos ponemos a enumerar la cantidad de mariposas, de pajaritos, de aves, ¿por qué los pájaros cantan en la mañana cuando sale el sol? ¿Quién le enseña al gallo que el sol ya comenzó a rayar y que el día comenzó? ¿Quién le enseñó a la planta o a la semilla que debe germinar y crecer y convertirse en un árbol? ¿Quién puso orden en el universo? ¿Por qué la Tierra no se estrella con otro planeta? ¡Aleluya! Para el ateo no hay excusa. Para el idólatra no hay excusa. Dios se enoja desde el cielo porque el hombre diariamente está recibiendo testimonio de la creación de que hay un Dios. Porque toda casa fue hecha por un arquitecto, toda casa fue hecha por un constructor. El que hizo todas las cosas es Dios. ¿Cómo voy a creer yo? ¿Qué excusa va a tener ese varón que le ha enseñado a la humanidad que todo fue formado por una gran explosión? No había nada y hubo una gran explosión, y de la explosión surgió algo tan perfecto y armónico como el universo. Pongamos aquí entonces una bolsa de cemento, una pila de arena, un galón de agua, gravilla, y metámosle 3 tacos de dinamita. Explotamos y va a salir un edificio. Sí, cómo no. No necesito tener 5 dedos de frente para rebatir esa doctrina evolucionista que niega la existencia de Dios. Si el hombre viene del mono, ¿por qué los monos que aún existen no se han convertido en hombre? Dios no es un orangután.
Dios no es un mico. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre no puede venir del mono, porque mi Dios no es un mono. Mi Dios es espíritu. Es Jehová de los ejércitos, el creador de todas las cosas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios creó al mono. Aleluya. No hay excusa. La naturaleza me testifica que mi Dios es real. Pero no lo veo, no importa, no lo vemos, pero lo sentimos. Hace media hora sentimos a Dios en este lugar. Y mientras estoy predicando, la palabra de Dios nos muestra que Dios existe. Hago un paréntesis con una palabra que un pastor utilizó para taparle la boca a un ateo. No estamos hablando de ateísmo, pero estamos hablando de aquellos que cambian la mentira por la verdad para tratar de mostrar que Dios no es real. El ateo se esforzó durante todo el programa de televisión para demostrar que Dios no existía, y el pastor le dio una palabra que lo dejó quieto, le tapó la boca a los leones. Le dijo: consideremos que el tiempo ya pasó, y resulta que esto no es la palabra de Dios, ni Dios es real. ¿Qué pierdo yo? No pierdo nada, ateo. Si yo creo en Dios y creo en la palabra, y pasa el tiempo y resulta que Dios no existe, ni esta es la palabra de Dios, ¿qué perdí yo? Nada, no perdí nada. Pero tú, ateo, si pasa el tiempo, tú que dices que Dios no existe, tú que dices que esto es palabra de hombre, si pasan los años y resulta que Dios sí existe y que esta es palabra de Dios, tú lo vas a perder todo, ateo. Gloria. 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 El idólatra conoce a Dios. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es una cascarita de banano que el pastor Nerio siempre se esfuerza por evitar. Como yo estudio la Biblia porque quiero conocer a Dios, debo tener todo el tiempo esta precaución. Y es que yo tengo un corazón para leer la Biblia, pero no puedo evitar que mi razonamiento trate de meterse en el estudio de la palabra de Dios. Esta gente, los idólatras, conocen a Dios, pero tratando de conocerlo con la razón, se envanecieron. A Dios no se le conoce con la razón. A Dios se le conoce con el corazón. Porque con el corazón se cree. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Usted creyó en Dios no por su razonamiento. El razonamiento me dicen esta mañana que si usted trabajó toda la semana y se levantó temprano para ir a la empresa, ¿por qué hoy va a estar aquí temprano en la primera escuela dominical? La razón me dice que eso no debería de ser. La razón me dice que si yo no doy los diezmos, el dinero me va a alcanzar más, porque mejor es el 100% que el 90%. Eso es lo que dice la razón. La razón me dice que si Dios existe, no debería haber terremotos, no debería haber SIDA, no deberían haber muerte ni enfermedades. Eso es lo que dice la razón. Cuando tú tratas de entender a Dios con tus razonamientos, se envanece tu corazón y te llenas de entenebrecimiento. Nunca trate de entender a Dios. A Dios no se le entiende, a Dios se le cree. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Lo primero que yo debo hacer con Dios es creerle, no entenderle. Pero te digo algo, una vez
Dios, Él te da entendimiento para que lo puedas comprender. Apláudele que esta mañana hay un banquete para ti. Comemos de la porción de la mesa del Rey. Maná que desciende del cielo, pan de príncipe estamos recibiendo en esta mañana. Diga conmigo, yo creo. Se entenebrecieron. Y dice, profesando ser sabios, tú hablas con ellos y ellos te dicen que tú eres un hermanito menor, pobrecito, te separaste. Ven y aprende a creer en imágenes, en ídolos, en idolatría. Ven, conviértete en un idólatra para que seas de la verdadera iglesia. Ellos profesan ser sabios, pero dice, se hicieron necios. Hay una línea muy delgada entre la sabiduría y la necedad. Hay sabios que terminan siendo necios. Yo conozco a los sabios. Diga conmigo, ¿por qué, pastor? El sabio no alardea de su sabiduría. Lo primero que aprende un sabio, ¿sabes qué es? Que ninguno sabe algo como debe saberlo. Lo primero que un sabio debe conocer es lo grande de su ignorancia. El que quiera ser sabio, hágase ignorante. Difícilmente encontrará usted al pastor Nerio pensando en la cantidad de conocimiento bíblico que tengo. Yo me prohíbo eso. Para mi propia disciplina, nunca me vas a encontrar reflexionando en qué tanto sé yo de la palabra de Dios. Pero sí me vas a encontrar millones de veces pensando qué tanto me hace falta conocer de Dios. Porque el sabio tiene que hacerse ignorante para que entonces sea un verdadero sabio. Aleluya. Aleluya. Alábale. En Cristo están los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dios sí es sabio. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los conocimientos de Dios que mis conocimientos. No importa cuánta Biblia yo conozca, no importa cuántas experiencias tenga con el Espíritu Santo, no importa cuántos años lleva de evangelio, delante de Dios seré un humilde discípulo dispuesto a aprender. Un cristiano debe ser maleable, debe ser como el barro en cuanto al conocimiento. Nunca mires lo que sabes, enfócate en lo que apenas vas a aprender. Porque el mismo Dios le dice a los sabios, yo prendo a los sabios en su sabiduría. Y lo que los hombres consideran sabiduría, para Dios es insensatez. Mira lo que Dios te dice a ti que conoces mucha Biblia. Dios te dice en esta mañana, y te lo va a decir cada vez que evalúe tu conocimiento. Pastor Nerio, pero yo sé mucho de las Escrituras, yo conozco mucho de Dios. Pues el Señor en esta mañana te dice, lo que conoces de mí apenas es el borde de mis caminos. Y lo que has oído de mí es un murmullo comparado con el tronar de mi conocimiento. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿Cuántos saben que Dios no se pudre? ¿Cuántos saben que Dios no se corrompe? ¿Cuántos saben que Él no puede ser destruido? Entonces mira la insensatez de los idólatras. Cambian la gloria de un Dios incorruptible en figura de hombre corruptible. ¿Cómo voy a creer yo que la imagen de un hombre corruptible que se pudre, que un ídolo, una estatua, una escultura, una foto, una imagen que con los años se pudre, se corrompe, cómo puedo yo cambiar a un Dios incorruptible por la imagen de un hombre corruptible?
Y luego dice de aves, de cuadrúpedos y de serpientes, de reptiles. Diga conmigo, la idolatría degrada. Primero conocen que hay un Dios que existe. Cambian la verdad de Dios por la mentira de honrar y dar culto a una criatura, a un hombre. Lo ponen hermoso, lo ponen bonito. Pero luego dejan la figura del hombre para honrar y dar culto a las aves. En México se adoraba al águila. El águila simboliza a los Estados Unidos. En Rusia, el oso. En la India adoran la vaca. Y la vaca entra a la casa de un hindú que está muerto de hambre. Su mujer está muerta de hambre. Sus hijos están muertos de hambre. Pero qué bendición. La vaca entró en mi casa y se hizo popó en mi sala. Ese es que los dioses honraron mi casa con el popó de la vaca. Y se están muriendo de hambre y no comen vaca porque la vaca es sagrada. Cuadrúpedos, hombres con razón, hombres con 4 dedos de frente, adorando una vaca, en vez de convertirla en un churrasco. Han adorado las aves, han adorado la serpiente, han adorado la vaca. Israel hizo un becerro de oro. ¿Cuántos recuerdan? Adorando animales. Es que cuando tú reemplazas a Dios, tú no encuentras nada que lo pueda reemplazar como es debido. Y los años que lleva el hombre en esta tierra nos han demostrado que él es irreemplazable. Han utilizado a toda la creación. Vamos allá al pueblo tal porque allá hay un árbol que echa agua de maranguango verde. Y cogen el maranguango y se lo echan. Adoran el yeso, adoran la madera, adoran todo lo que han encontrado tratando de reemplazar a Dios. Pero yo les digo en esta mañana, nuestro Dios es irreemplazable. ¿Cuál es el castigo del idólatra? Dice, por lo cual, creo que vamos por el 24, ¿verdad? El castigo del idólatra. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es tremendo. Como el hombre cambió a Dios por la criatura, Dios mismo los entregó a la inmundicia. Diga conmigo, el idólatra tiene inmundicia en su corazón. Dios lo entrega a la inmundicia de sus propios corazones para que deshonrasen sus propios cuerpos. Diga conmigo, wow. Dígalo nuevamente, wow. Se les escucha bonito, diga wow. Y no es la unción del perro ayer. Es que esto me causa admiración. Dios mismo los entregó por cambiar a Dios por la criatura. Y los entregó a la inmundicia de su propio corazón. Como resultado, el idólatra deshonra su propio cuerpo. Esto yo no lo sabía. Uno puede deshonrar su propio cuerpo. El cuerpo debe honrarse. Noto que no has recibido lo que te estoy diciendo. Esto me está enseñando que los que adoramos a Dios tenemos que aprender a honrar nuestro cuerpo.
eso los cristianos vestimos diferente al que no es cristiano. ¿No les gustó? A la iglesia viene todo mundo y algunos vienen a imponer modas, pero la iglesia verdadera guarda su vestimenta, porque el verdadero cristiano no deshonra su propio cuerpo. Aquel rey utilizó los instrumentos del templo de Jehová que había traído y le dio a beber en ellos a las concubinas y a los príncipes de su reinado. Y se le apareció una escritura en la pared: Mené, Mené, Tekel Uparsin, tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto. Y Dios lo mató y puso a otro a reinar en lugar de él. ¿Por qué? Porque utilizó mal los instrumentos del templo. ¿Acaso no sabe Avivamiento que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Estás esperando que un juicio venga? ¿Estás esperando que Dios te quite y ponga otro? Porque a semejanza de ese rey, algunos cristianos, llevados por la moda y llevados por las prácticas del mundo, vienen a la iglesia y siguen deshonrando sus cuerpos. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Soy morada de Dios en el Espíritu. Si Dios mora dentro de mí, yo tengo que aprender a honrar mi cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies.